Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 41. Al final del día. Enfermería de Recovery Girl, Universidad A, sábado. Aizawa se frotó las sienes por lo que creía que era la 11ª vez en las últimas horas. Izuku se había ganado hacía tiempo el título de niño problemático número 1 y seguía ostentándolo a pesar de los esfuerzos de Shinso y Shoka. Esta situación en la que Izuku se había visto envuelto por casualidad no hizo más que afianzar su lugar para el resto de su vida y la de Aizawa, que esperábamos que fuera larga. La puerta de la enfermería se abrió silenciosamente, lo que hizo que Aizawa echara un vistazo justo a tiempo para ver a Nezu guiando al detective Tsukauchi y a un hombre moreno y delgado vestido con un traje negro. El hombre de cabello oscuro se acercó a Aizawa, colocándose a su derecha mientras la quimera saltaba sobre sus hombros. La mujer se unió a ellos, sin dejar de observar a Eri con preocupación. ¿Qué has averiguado hasta ahora?, preguntó Aizawa, volviendo a prestar atención a Izuku y a la niña de cabello blanco que se aferraba a su mano como si fuera un salvavidas. Beka estaba sentado cerca de ella, pegando su cuerpo al de ella y brindándole consuelo con su presencia. Recovery Girl trabajaba pacientemente con la pequeña, tomándose su tiempo para tranquilizarla. El problema al que se enfrentaba la heroína eran las agujas clavadas a su lado. Eri las miró con temor, e Izuku y Beka se esforzaban al máximo por calmarla. Ese miedo solo hacía que Aizawa tuviera dificultades para controlar sus propias emociones. Nunca era fácil ver a nadie, y mucho menos a un niño, con aspecto de estar a punto de sufrir un ataque de pánico. Aizawa se sentía orgulloso de que Izuku hiciera todo lo posible por mantener la calma de la niña, aunque podía ver que el estudiante de héroe también se esforzaba por no cometer errores. Tsukauchi suspiró profundamente mientras abría una carpeta que había traído consigo. Prácticamente nada. Busqué en nuestros sistemas y encontré a muchos ciudadanos llamados Eri. Pero este en particular, nada, aparte de 2 informes de que fue detenida por la policía o por un héroe, explicó el detective. Y en ambas ocasiones su padre la recogió, pero nunca estuvo allí, añadió Nezu. ¿Sabemos quién es?, preguntó Aizawa a la pareja. Tsukauchi negó con la cabeza y cerró la carpeta. No. Cada documento que encontré tenía una firma diferente, pero no había informes de que un hombre hubiera venido a buscarla. No hace falta que te diga cuántas señales de alerta evidentes me generó eso. Su voz se tornó más cortante mientras continuaba hablando. Voy a hablar de esto con el jefe cuando termine aquí y comenzaré mi propia investigación al respecto. Los penetrantes ojos negros de Nezu se posaron en la mujer que se había unido a él y a Tsukauchi. ¿Qué tipo de medidas puede tomar la UA con respecto al cuidado de la joven Eri, señorita Miyamura? Mientras los 4 conversaban en voz baja, al otro lado de la habitación, sentado en una de las camas de la enfermería, estaba Izuku, con Eri justo a su lado, intentando acurrucarse junto a él mientras Recovery Girl examinaba a la asustada niña. Se le partía el corazón cada vez que ella gemía o apretaba con más fuerza su mano. Miró a Recovery Girl, quien le dirigió una mirada paciente y comprensiva. Solo había completado la mitad de los exámenes que debía realizarle Eri. Tras ver lo apegada que estaba la niña a Izuku, Recovery Girl quiso terminar primero los exámenes físicos. Quería hacerlo porque así Eri tendría que soltar a Izuku durante unos minutos. Era casi imposible, pero Izuku logró mantener a la niña lo suficientemente tranquila como para que todo avanzara.
Aunque estaba al otro lado de la mampara que dividía la habitación, su voz bastaba para tranquilizarla. Los maullidos de Becca también ayudaron, haciéndole saber a Eri que tanto Izuku como Kat estaban allí para ella. Cada prueba le daba a Recover y Gale la oportunidad de reunir pruebas para Tsukauchi. Ver el daño infligido a Eri enfurecía al doctor en Recover y Gale. El daño a la pequeña fue deliberado, sin importarle su seguridad ni su bienestar. Era simplemente un sujeto de pruebas bajo el cuidado de un loco. La mantenían lo suficientemente sana para que él pudiera realizar sus experimentos, pero apenas. Recover y Gale mantuvo la profesionalidad en todo momento, demostrando su disposición a ayudar y hasta dónde llegaría, documentando todo para el detective. Una vez que terminó, acompañó rápidamente a Eri al pequeño baño contiguo a la enfermería, reservado para sus pacientes más problemáticos que solían pasar la noche a su cargo. La suciedad y la mugre que cubrían el cuerpo de Eri habían desaparecido, dejando al descubierto su piel pálida. Su cabello enmarañado estaba limpio, con sus largos mechones blancos peinados y separados, ya no un lío enredado en las puntas. Fue una transformación sencilla, una que reveló a la niña inocente que había logrado escapar del infierno en el que se encontraba. Ahora llegaba posiblemente la parte más difícil de todo este largo proceso. Sacarle sangre para hacerle análisis y administrarle a Eri una serie de vacunas que le faltaban. La heroína tuvo que contenerse para no soltar una serie de improperios cuando Eri dijo que nunca se había vacunado, pero su miedo extremo a las agujas lo decía todo. El hombre cruel que estaba a cargo de ella le causó más que simples cicatrices físicas. Recover y Gale fue paciente, e Izuku fue una bendición en ese momento, al igual que el pequeño felino de ojos brillantes. A pesar de los problemas psicológicos que sin duda tenía Eri y la grave ansiedad por separación que sufría cuando estaba lejos de Izuku, Recover y Gale sabía que él estaba haciendo todo lo posible por manejar la situación. Cerró los ojos y respiró hondo mientras se giraba hacia Izuku, asintiendo con la cabeza. Izuku le devolvió el gesto y centró su atención en Eri. Vio asomar uno de sus ojos rojos mientras se acurrucaba a su lado, mirando a Recover y Gale con aprensión. Le acarició la espalda a la pequeña, intentando calmar su creciente ansiedad. Su cuerpo liberó parte de la tensión acumulada, haciéndole saber que estaba haciendo lo correcto. Sus labios se tensaron al ver la serie de incisiones quirúrgicas que recorrían sus brazos y piernas. No era ajeno a las cicatrices, pues se había ganado unas cuantas en el pasado debido a sus enfrentamientos con matones por su naturaleza heroica, pero las cicatrices de Eri contaban una historia mucho más oscura. Todavía no podía superar sus gemidos de miedo cuando le dijeron que tendría que quitarse las vendas que la cubrían. «Oye», Eri dijo Izuku, llamando la atención de la niña. Ella alzó la cabeza, sus grandes ojos rojos fijos en los esmeralda de él. «Sé que da miedo, pero Recover y Gale tiene que terminar. Solo quiere ayudarte». Eri volvió a esconder el rostro en su costado, sin dejar de mirar a la anciana doctora. No dijo en voz baja. «No agujas. Duelen». Izuku se devanaba los sesos, intentando encontrar una manera de facilitarle las cosas a Eri, cuando un recuerdo le vino a la mente. «¿Sabes? Mi mamá es enfermera y ayuda a los médicos, igual que Recover y Gale aquí». Eso captó la atención de la pequeña de cabello blanco. De niño me lastimaba mucho, así que ella tenía que asegurarse de que estuviera bien cada vez que me hacía un corte o un moretón. No me gustaba que tuviera que curarme. Y definitivamente no me gustaba tener que ir al médico para que me pusieran las vacunas. Él bajó la mirada hacia Eri, dedicándole una sonrisa comprensiva. ¿Quieres saber qué hizo para que fuera más fácil? Eri no respondió de inmediato, pero asintió levemente. Bueno, le gustaba distraerme. Me hacía preguntas sobre héroes porque sabía cuánto me gustaban o qué tipo de dones geniales había visto ese día. Mientras él hablaba, Recover y Gale preparó su equipo para extraerle sangre a Eri, al ver que las palabras de Izuku surtían efecto, ya que la pequeña mantenía su atención puesta en él. ¿Y qué te gusta, Eri?, le preguntó. Manzanas, respondió ella. Izuku asintió ante su respuesta. Ya veo. ¿Qué tipo de manzana? ¿Alguna vez has probado el jugo de manzana? Me gustan las rojas, dijo Eri, sacudiendo la cabeza sin darse cuenta de que Recover y Gale le había movido suavemente el brazo izquierdo para empezar. Izuku le apretó la otra mano, asegurándose de que no notara el pinchazo que sentiría al insertar la aguja. Ahora su mente estaba concentrada en la fruta roja que tanto le gustaba. ¿Qué es el jugo de manzana? ¿Está rico? Creo que sí.
Es muy dulce, con un toque ácido, respondió Izuku. Recovery Girl actuó con rapidez, recuperando 2 pequeños frascos de sangre de Eri y limpiando la pequeña mancha que quedaba. A mí también me gustan las rojas. ¿Has probado alguna vez las verdes? Recovery Girl esperó la respuesta de Eri antes de proceder con la vacuna que necesitaba. Eri aún no se había dado cuenta de que la heroína había estado trabajando. Eri asintió lentamente a Izuku, sus labios formando una línea ondulada al recordar el sabor de la primera manzana verde que probó. No me gustan esas. Tienen un sabor raro. Izuku sonrió, sintiendo alivio al ver en el rostro de Eri una emoción distinta al miedo. Tampoco son mis favoritas, respondió, continuando la conversación. De reojo, vio que Recovery Girl ya había limpiado la zona de la inyección con alcohol y le había puesto la vacuna en el brazo. Oye, tal vez podamos darte una manzana cuando terminemos. Lo hiciste tan bien que creo que te mereces un premio, ¿verdad, Recovery Girl? Me parece una idea maravillosa, dijo la heroína, captando la atención de Eri. Le dedicó una sonrisa a la niña, tranquilizándola. Listo, cariño. Lo hiciste de maravilla. Confundida, Eri reflexionó sobre las palabras de Recovery Girl hasta que sintió algo en su brazo. Bajó la mirada y vio 2 pequeñas vendas de colores antes de volver a mirar a Recovery Girl, con la pregunta reflejada en su rostro. Años de práctica, respondió la anciana doctora, con una sonrisa pícara antes de dirigirse a su escritorio. Eri la miró con asombro, sus ojos rojos alternando entre Recovery Girl y las coloridas vendas. Izuku la observó, sintiendo una calidez en el corazón a cada segundo. Becca se apresuró a sentarse en el regazo de la niña, frotando su cabeza contra ella para llamar su atención y que se concentrara en otra cosa mientras estaban sentados en la cama. Lo estás haciendo genial, Izuku, dijo Nana a través de su don. Buen trabajo siguiendo el ejemplo de tu madre. Nana fue la única portadora anterior que se quedó con Izuku mientras cuidaba de Eri, decidiendo quedarse para brindarle todo el apoyo y los consejos que pudiera. Él intuía que había algo más en su decisión de quedarse con él, pero algo en su conexión le decía que no la presionara. Banjo cortó la comunicación poco después de que Aizawa recogiera a Izuku y Eri. Izuku no lo culpaba. El 5.º portador se había convertido en un foco de ira, y no quería someter a Izuku a eso. Yoichi dejó a Izuku y Nana solos una vez que el estudiante héroe regresó a la universidad, prefiriendo ir a ver a Ego con los otros portadores, pero Izuku lo sentía aparecer de vez en cuando para ver cómo estaban las cosas. Gracias, Nana, respondió Izuku. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Izuku se giró al ver a Aizawa, Nezu, el detective Tsukauchi y Miyamura acercándose a él y a Eri. La pequeña de cabello blanco se removió y siguió su mirada, acurrucándose más cerca de él al notar que el grupo de 4 se aproximaba. Instintivamente, rodeó a Becca con uno de sus brazos, atrayéndolo hacia ella. El gato no se resistió. Estaba más preocupado por la niña, aunque su agarre era un poco demasiado fuerte para su gusto. Tsukauchi se percató rápidamente de que Eri intentaba esconderse con Izuku y trató de parecer menos intimidante, al igual que Miyamura. Le dedicó a la niña una sonrisa reconfortante y asintió con la cabeza, y acercó una silla. Hola, Eri. Me llamo Tsukauchi Naomasa, pero puedes llamarme señor Tsukauchi o detective. Trabajo en el departamento de policía de Musutafu y mi trabajo consiste en colaborar con héroes como Midoriya, dijo el detective de cabello oscuro, señalando a Izuku con la esperanza de ganarse la confianza de la niña, y en arrestar a los malos que hacen daño a niños como tú. Sus palabras parecieron surtir efecto, pues Eri pareció relajarse un poco en su presencia, pero él aún podía ver que seguía bastante reservada y cerca del estudiante héroe al que se aferraba. Sus ojos rojos se dirigieron rápidamente a Miyamura, preguntándose quién era la mujer que acompañaba al detective. Tomando eso como señal, Miyamura se presentó. Yo soy la señora Miyamura. Trabajo con el gobierno para asegurar que los niños pequeños, como tú, estén seguros y bien atendidos. El detective y yo tenemos algunas preguntas para ti. ¿Crees que puedes responderlas lo mejor que puedas, pequeña? Su voz era cálida, su cadencia suave y considerada, mientras se concentraba en hacer que la niña frente a ella se sintiera lo más cómoda posible con su presencia. Eri no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, como sopesando cuál era la mejor opción. Miró a Izuku, preguntándole en silencio qué debía hacer. La acción de la niña no pasó desapercibida para Miyamura, quien la tomó nota mentalmente. Izuku pensó en qué decirle a la niña antes de mirar a Tsukauchi y Miyamura.
La morena sabía que Izuku estaba en apuros, ya que Eri confiaba mucho en él para que le diera consejos, así que intervino, haciendo todo lo posible por ayudarlo. Puedes tomarte tu tiempo, Eri. Solo estamos aquí para ayudarte. No tardaremos mucho, te lo prometo. Un silencio se cernía en el grupo, todos esperando a que Eri diera el primer paso. Tras un instante de silencio, su paciencia se vio recompensada cuando ella alzó la vista hacia Izuku y recibió un gesto tranquilizador de su parte antes de volverse hacia Miyamura. Está bien, respondió en voz baja. Miyamura le dedicó a Eri una cálida sonrisa. Gracias, Eri. Si necesitas parar, avísame y podemos tomar un descanso. Se acomodó en su asiento mientras comenzaba a hacerle preguntas. Muy bien, Eri. ¿Puedes decirnos el nombre de tu tutor? Eri se estremeció ante la pregunta, y sus ojos se abrieron ligeramente al oír mencionar a su verdugo. Solo gracias a las acciones de Izuku no se dejó llevar por el miedo y la ansiedad. La pequeña se tranquilizó mientras él le acariciaba la espalda con movimientos circulares, y su respiración se fue normalizando con cada segundo que pasaba. Tras evitar otro ataque de pánico, Eri habló. CH Chisaki Kai, pero mucha gente lo llamaba Overall Bebos. Gracias, Eri, dijo Miyamura. Te doy un momento antes de hacerte la siguiente pregunta. Izuku escuchó mientras la trabajadora social comenzaba una serie de preguntas, a menudo acompañada por el detective Tsukauchi cuando necesitaba tomar nota de algo. Vio cómo el oficial miraba a Nezu y a Izawa cada vez que Eri respondía, asintiendo con la cabeza en cada ocasión. Cada respuesta de Eri hacía que Izuku se enfureciera. Desde experimentos hasta castigos, Eri no tenía el vocabulario para describir todo con detalles crudos o precisos, pero conocía las palabras suficientes para pintar un cuadro repugnante de las atrocidades que había sufrido. La petición de Banjo de que golpeara con todas sus fuerzas, varias veces, a quien le había hecho eso, era algo que Izuku apoyaba por completo. Incluso tenía el nombre, el blanco de su furia, quien sufriría sin dudarlo toda la fuerza de la creciente ira de Izuku. Te dijo que estoy maldita, sollozó Eri. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras las palabras de Overall resonaban en su mente. Te dijo que mi maldición le hizo algo a Peppa Pig. Que mamá no me quería por eso. Eri. Tsukauchi interrumpió a la niña. ¿Te refieres a tu don? Los labios de Eri formaron una fina línea mientras asentía. Chisaki dice que es una maldición. Que todos están enfermos por su culpa. Miyamura intercambió una mirada con Tsukauchi antes de consultar su reloj. Bien, Eri. Gracias por responder a nuestras preguntas. Sé que debe haber sido difícil para ti. Acercó su silla a la cama de la enfermería mientras seguía dirigiéndose a Eri. Ahora, Eri. Como te dije antes, mi trabajo es asegurarme de que estés a salvo. Debido a tus circunstancias, me resulta difícil ubicarte en otro lugar. A pesar de lo sucedido a principios de este año, sé que la UA puede mantenerte a salvo mientras tanto. Tendrás muchos héroes que te protegerán mientras trabajo en tu caso. Se inclinó hacia la pequeña niña con cuernos. Pero necesito saber si estás de acuerdo. ¿Quieres quedarte aquí por ahora? Eri miró a Izuku antes de asentir, lo que permitió a la trabajadora social continuar. ¿Te parece bien si te veo de nuevo en unos días para ver cómo estás? Eri asintió otra vez, provocando una sonrisa en Miyamura. De acuerdo. Me retiro por ahora. Gracias de nuevo por responder a nuestras preguntas. Los dejo solos a ti y al señor Midoriya. Miyamura se levantó de su silla, seguida por Tsukauchi, y ambas regresaron con Nezu y Aizawa. Allí las detuvo Recover Igel, quien les entregó una carpeta con el informe de su examen inicial de Eri. Ambas agradecieron a la doctora y siguieron a Nezu y Aizawa fuera de la enfermería. Hablaba en serio cuando le dije a Eri que la UA es el lugar más seguro para ella en este momento. Estar en presencia de héroes ayudará a disuadir cualquier intento de rescatarla, dijo Miyamura mientras ella y los otros tres recorrían los pasillos de la universidad. Pero necesito saber qué medidas tomarán para garantizar su seguridad y bienestar. Es comprensible, respondió Nezu. Infló el pecho, mostrando su profesionalismo mientras explicaba sus planes para cuidar de Eri. Ya que se ha encariñado con Midoriya, podemos habilitar una habitación contigua a la suya en el dormitorio de la clase 1A. Dudo que la use pronto, pero estará disponible cuando se sienta lo suficientemente cómoda para ello. Miyamura asintió. Es un buen comienzo, pero necesito más material con el que trabajar. Por supuesto, asintió la quimera. También podemos observar y cuidar la salud de la joven Eri, tanto física como mental.
Es evidente que su cuerpo no está sano ni se está desarrollando adecuadamente, ya que Chisaki sin duda querría impedir cualquier intento de fuga, pero con Recovery Girl y Lunch Rush podemos solucionar ese problema, explicó Nezu mientras doblaban la esquina. Esta noche también hablaré con Dog sobre la posibilidad de programar citas regulares para asegurar que la joven Eri se adapte bien y pueda superar lo que Chisaki le ha hecho pasar. También está el tema de su nivel educativo. Al haber estado cautiva tanto tiempo, es obvio que tiene incluso la educación básica, sin duda porque a Overraul le pareció inútil. Había un tono cortante en la voz de Nezu al mencionar el cautiverio de Eri. Personalmente elaboraré un plan educativo una vez que determine cuál es su nivel actual. Miyamura reflexionó sobre los argumentos del decano y los consideró todos aceptables. Fue Aizawa quien ayudó a cerrar el trato al señalar otro punto que debían tener en cuenta. Probablemente no tenga mucha práctica con su don, interrumpió el hombre de pelo revuelto. Podemos enseñarle a controlarlo y, si ocurre algún incidente, estaré cerca. Bien. Me quito un peso de encima. Miyamura dejó escapar un profundo suspiro, agobiada por el peso del caso. Sentía cómo se le formaban nudos en el cuerpo por el estrés. Los casos que involucran villanos y niños nunca son fáciles. El grupo de 4 salió del edificio principal del campus, cruzó el extenso recinto hasta el aparcamiento del profesorado y se dirigió hacia los vehículos de Miyamura y Tsukauchi. Mientras Miyamura subía a su coche, le dedicó una última mirada a Nezu. Volveré en unos días para ver cómo está Eri. Asegúrate de que haya hablado con Dog antes de entonces, y también de que se haya evaluado su nivel educativo. Nezu asintió brevemente. Por supuesto. Conduzca con cuidado y gracias por venir con tan poca antelación. Dicho esto, Miyamura abandonó la Universidad de Héroes, dejando a Nezu, Aizawa y Tsukauchi solos en el estacionamiento. El detective se giró hacia los otros dos con los ojos entrecerrados. Solo menciono esto porque temo que puedan surgir algunos problemas, pero Niuteye ha estado investigando a Overraul, a los Shia Sakai y su conexión con Trigger. Aizawa gimió, frotándose las sienes por 12ª vez ese día. Y Midoriya, una vez más, se encuentra en medio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. ¿Cuánto tiempo lleva Mirai trabajando en este caso?, preguntó Nezu. Ya casi un año. Me ha ayudado de vez en cuando me ha necesitado, respondió Tsukauchi. Eri nunca apareció en la investigación, pero según sus palabras, es clave para la operación principal de Overhaul. Y una vez que Niuteye se entere, naturalmente, se verá involucrado, completó Aizawa los pensamientos del detective. Sé que no le pondrá las cosas difíciles a Eri. El problema es que Midoriya se vio involucrado sin querer, continuó Tsukauchi. Y cuando sepa quién es Izuku en relación con All Might, dará a conocer su opinión, concluyó Nezu la línea de pensamiento del detective. Esa era una complicación de la que podía prescindir. Sir Niuteye era un gran héroe y un investigador aún mejor, pero su admiración por All Might ya había demostrado lo cegado que podía estar por sus propias intenciones, por muy buenas que fueran. La quimera de pelaje blanco suspiró. Ya nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. De repente, se animó mucho y le dio una palmadita en la cabeza a Aizawa mientras hablaba. Ven. Tengo que hacer una llamada. Ya tengo a Lunch Rush preparándole la comida a Eri. ¿Quieres que te prepare algo, cariño?, le preguntó Recovery Girl a Izuku. Se tomó un momento para pensarlo antes de responder. Si no le importa. Miró a Eri, que estaba ocupada acariciando a Becca mientras él la abrazaba. ¿Crees que podría hacerme lo mismo a mí? Recovery Girl lo miró extrañada, aunque él pudo ver que ella comprendía su razonamiento. ¿Estás seguro? Izuku asintió. Sí. Solo dile que me haga las porciones más grandes, dijo con una sonrisa divertida. Claro que sí, cariño, dijo Recovery Girl, mientras se daba la vuelta y regresaba a su oficina. Se detuvo en la puerta cuando se le ocurrió algo. Eri tendrá que quedarse aquí esta noche para que pueda vigilarla, por si acaso quedan secuelas de su confinamiento. Nemuri vendrá mañana por la mañana con ropa nueva para ella mientras la acomodamos. Ya veo, dijo Izuku mientras volvía a mirar a Eri. Recovery Girl pudo ver la serie de pensamientos que le pasaban por la cabeza en ese momento y suspiró. Mi gorilla, dijo ella, captando su atención. Puedes quedarte aquí con ella esta noche. Sé que lo pasará mal cuando despierte. No me cabe duda de que pensará que todo fue un sueño y que tu presencia la ayudará a darse cuenta de que ahora sí está a salvo.
Los ojos verdes de Izuku brillaron con determinación. Bien. Hizo una pequeña reverencia a la joven heroína. Gracias, Recovery Girl. De repente, se dio cuenta de algo. Probablemente debería enviarles un mensaje a Shoka y a Momo. No he revisado mi teléfono desde que llamé a Aizawa. Recovery Girl soltó una risita, comprendiendo su situación. Sí. Sería lo más sensato. Lo despidió con un gesto mientras entraba en su oficina. Venga, pues. No hagas esperar a tus chicas. Izuku asintió mecánicamente mientras regresaba junto a Eri. La niña de cabello blanco lo miró con curiosidad mientras él sacaba su teléfono. Vio que Izuku adoptaba una expresión inexpresiva, mezclada con un ligero temor, mientras su dedo se cernía vacilante sobre el teléfono. Sí. Definitivamente tengo que llamarlos, dijo Izuku con expresión impasible. Se sacudió la vacilación y le dedicó una leve sonrisa a Eri. Oye, Eri. Necesito hacer una llamada para avisar a algunas personas dónde estoy. Estaré afuera si me necesitas, ¿de acuerdo? Aunque Eri escuchó sus palabras y las entendió, malinterpretó su expresión, creyendo que significaban otra cosa. Lo siento. No quería meterte en problemas. Eri se sobresaltó al sentir una mano en su cabeza, pero se tranquilizó al darse cuenta de que era Izuku. Sus grandes ojos rojos vieron la sonrisa en su rostro, y una cálida sensación comenzó a invadirla. Había visto muchas sonrisas en las últimas horas, pero la de Izuku parecía hacerle sentir algo desconocido. Está bien, Eri. No estoy en problemas y, aunque lo estuviera, no sería culpa tuya, afirmó Izuku con seguridad mientras le mostraba su teléfono. Eri vio una foto de Izuku con dos chicas, ambas de cabello negro azabache, una de ojos grises y la otra de ojos negros como el onix. Qué bonitas, comentó inconscientemente. Izuku soltó una risita ante el sincero cumplido que Eri le dedicó a sus novias. Sí. A mí también me parecen muy guapas. ¿Quiénes son? Preguntó Eri, sin apartar la vista de la pantalla ni un instante. Izuku señaló a cada chica en la pantalla, nombrándolas a medida que lo hacía. Esta con la sudadera de gato es Shoka, y la de la coleta puntiaguda es Momo. Eri observó la fotografía, fijándose en las sonrisas de Izuku, Shoka y Momo. No pudo evitar preguntarse si ella sería capaz de ser tan feliz como ellos en la foto. Sin darse cuenta, intentó curvar los labios, imitando las sonrisas que veía, aunque le costó mucho lograrlo. Izuku no pasó por alto la acción, que vio de reojo. No lo expresó en voz alta, pero ver a Eri incapaz de sonreír le partió el corazón. Le tomó un instante asimilar lo sucedido. No quería que Eri viera la expresión de angustia en su rostro. Nana tuvo que entrar e intentar calmarlo, aunque ella también estaba conmocionada por la misma revelación. Respira hondo, Izuku. Lo estás haciendo bien. Sigue respirando. Izuku siguió las instrucciones de Nana, agradeciéndole que se quedara con él en ese momento. Aunque se había calmado, sabía que necesitaba salir de la habitación. Voy a salir un momento para hablar con Shoka y Momo y decirles dónde estoy y que estoy bien. Pero Beka estará encantado de quedarse con ustedes mientras no estoy, dijo Izuku mientras acariciaba la cabeza del felino de ojos brillantes, quien maulló en señal de aprobación. Miró a Eri, sus ojos verde esmeralda fijos en los rojos rubí de ella. ¿Estarás bien mientras no estoy? Eri sintió un nudo en el estómago al pensar en la ausencia de Izuku. Aunque comprendía que solo estaría al otro lado de una puerta, la idea era casi insoportable. Abrazó a Beka con fuerza. Kat se fundió con ella y ronroneó, y las vibraciones de su cuerpo crearon un ritmo constante que ayudó a mantener la calma de Eri. ¿Volverás, verdad? Preguntó la chica de cabello blanco como la nieve. Sus ojos se encontraron con los de él, con un pequeño destello de esperanza visible en ellos. Lo prometo. 2 palabras y una sonrisa radiante. La misma sonrisa que Eri le había visto dedicarle antes cuando la salvó. Una sonrisa que la hizo creerle. De acuerdo, lo prometiste, así que eso significa que tienes que volver, ¿verdad? Preguntó Eri, necesitando más garantías de Izuku. Temía que desapareciera para siempre una vez que cruzara esa puerta. Izuku le dedicó la misma sonrisa, sin dejar que flaqueara ni un instante. Así es, dijo, retrocediendo un paso, guardándose el móvil en el bolsillo y suavizando un poco su sonrisa, sin apartar la vista de Eri. Estaré afuera si me necesitas. Un tenso instante transcurrió antes de que Eri asintiera con timidez.
Lo observó mientras se dirigía a la puerta, esforzándose por contener el miedo que amenazaba con desbordarla. Izuku se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, antes de girarse y dedicarle a Eri una última sonrisa. Unos segundos después, desapareció, cruzando el umbral y cerrando la puerta tras de sí, impidiendo que Eri lo viera. Bekat frotó su mejilla peluda contra la de ella. La niña lo abrazó con fuerza, sin apartar la vista de la puerta ni un instante. En el pasillo fuera de la enfermería, Izuku apretó los puños con fuerza, rechinando los dientes mientras Ego se desataba con una furia que jamás había imaginado. Siempre había creído que su primer pin estaba relacionado con algo más que su don, y esto parecía confirmar su teoría. Inconscientemente, invocó el poder de Ego, sintiendo la intensa energía de One for All recorrer su cuerpo. Pequeños relámpagos surgieron de su cuerpo mientras sus músculos se tensaban, y los glifos verdes aparecieron en sus brazos. Si hubiera podido ver sus ojos, habría notado cómo el tenue brillo se intensificaba a medida que sus emociones se desbordaban. Su interior ardía con un deseo ardiente de darle una paliza a Overhaul. Le aterraba lo fácilmente que estaba dispuesto a dejar de lado sus principios morales. Pero algo se quebró dentro de él al quedarse con la niña que tanto había sufrido. Darse cuenta de que eso era todo lo que ella conocía solo lo empeoraba todo. Sintió una caricia fantasmal en su interior, como si alguien le estuviera dando una palmada reconfortante en el hombro. Aunque tuvo breves interacciones con este espectro, Izuku supo de inmediato de quién se trataba. Gracias, Olmig, pensó. Se calmó, respirando profundamente por un instante. La furia de Ego disminuyó a medida que su energía se agotaba. No debí haberme enfadado tanto. Al diablo con eso, Niner. Tienes todo el derecho a estar enojado. Banjo lo interrumpió rápidamente. Izuku tamborileó con los dedos sobre Ego. El quinto usuario apareció en su forma espectral, con el ceño fruncido mientras hablaba. Lo entiendo, estás intentando ser un héroe, pero tú sabes tan bien como nosotros que, al fin y al cabo, los héroes son humanos. Diablos, yo también he tenido mis días en los que solo sentía rabia por las cosas que tenía que soportar. Yo, hice cosas de las que no estoy muy orgulloso por eso. Solo queremos que canalices tu ira de forma saludable, Izuku intervino Yoichi, apareciendo junto al héroe calvo. Las probabilidades de que te enfrentes a ese tal Chisaki son bastante altas si sigues involucrándote con Eri. No dejes que la ira te domine si eso sucede. Tienes razón. Créeme, yo que tengo un don que funciona con mis emociones, sobre todo con la ira, nunca es bueno dejarse llevar por ella. La voz del quinto usuario se tornó seria. Pero ahora, por lo que hemos oído, este tipo no se detendrá. Sin querer, arruinaste sus planes, pero eso significa que podría tomar medidas más drásticas para recuperar al pequeño unicornio. Si eso sucede, ¿puedes hacer lo que sea necesario para detenerlo? Izuku se quedó inmóvil ante la pregunta del espectro. Al no obtener respuesta, Banjo insistió. Matar nunca debería ser tu primera opción, pero cuando se trata de proteger a gente inocente, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvarla? Honestamente, este tipo estaría muerto si yo todavía estuviera aquí, preguntó Banjo, esperando una respuesta seria del joven. Incluso Olmig sabía que tenía que matar a All for One para detenerlo, a pesar de que ese bastardo hizo trampa al final. Izuku reflexionó un momento sobre el punto de vista de Banjo. Si aquel usuario de pasado se lo hubiera preguntado años atrás, antes de conocer a Aizawa, le habría costado incluso considerarlo. Recordó su conversación con Olmig antes del festival deportivo, cómo el héroe número 1 le había contado su lucha a muerte contra All for One, para luego creer que el villano había sobrevivido al enfrentamiento. Fue un sombrío recordatorio para Izuku de que, si Olmig no era capaz de acabar con el antiguo villano de una vez por todas, recaería sobre sus hombros la responsabilidad de hacerlo. Los recuerdos del gnomo de la USJ pasaron fugazmente por su mente. En ese momento, la supervivencia era lo único que importaba. Sus acciones habían provocado la muerte de esa criatura, y tenía que vivir con ello. Solo lo menciono porque tienes a otros 7 contigo que han lidiado con villanos que dejaron de preocuparse por las consecuencias de sus actos y no les importó a cuántas personas lastimaron, dijo Banjo con voz cansada y comprensiva. No queremos verte morir demasiado pronto, Niner. Si tienes que hacer esa llamada, no estás solo, Izuku, afirmó Yoichi con firmeza. Ahora nos tienes a nosotros. Gracias, Yoichi, pensó Izuku con gratitud, dedicándoles una sonrisa de agradecimiento a los dos espíritus. Y tienes razón, Banjo.
Yo, necesito tiempo para pensarlo. Eso es todo lo que pido, Niner, dijo Banjo, juntando las manos mientras una sonrisa tosca se dibujaba en su rostro. Bien, basta de lidiar con esta mierda pesada. Llama a tus novias, cuéntales qué pasa y estate ahí para el unicornio, comenzó a enumerar Banjo, para diversión de Izuku. De acuerdo, me encargo, respondió Izuku verbalmente, sacando su teléfono y marcando el número de Shoka. Su teléfono sonó apenas un segundo cuando su novia de ojos grises contestó. Ichi, ¿dónde estás? Preguntó preocupada. Momo y yo te escribimos hace horas. Izuku se estremeció. No quería causarles ninguna molestia ni a ella ni a Momo. Lo siento, Shoka. Tuve un pequeño percance durante mi paseo que requirió mi atención. Pasaron los minutos mientras Eri mantenía la vista fija en la puerta de la enfermería. Izuku solo se había ido hacía un rato, pero para la pequeña, parecieron horas. Acariciaba distraídamente al felino que tenía en brazos mientras esperaba. Era lo único que impedía que sus pensamientos se desbocaran. Una parte de ella quería levantarse de la cama, ir a la puerta y comprobar si Izuku estaba allí. Reprimió ese impulso, negándose a dudar de él. Lo prometió, dijo, más para su propio beneficio que para el de nadie. Becca asintió con su cabeza peluda, dejando escapar un maullido confiado para reafirmar la fe de Eri en Izuku. Se oyó un clic y la manija de la puerta giró al abrirse. Eri sintió un nudo en el estómago al ver un destello de cabello verde, seguido de una sonrisa pecosa. La chica de cabello blanco sollozó al darse cuenta de que Izuku había cumplido su promesa. Quizás fue una promesa sencilla, pero para Eri significaba el mundo. Ella notó que él tenía una bandeja en las manos, con 2 tapas para platos y un pequeño cuenco con lo que parecía comida para gatos. Cuando él dejó la bandeja, Recover y él salió de su oficina para revisar la comida. No tenías que ir hasta la cafetería a recoger la comida, mi gorilla, dijo la anciana doctora mientras examinaba la comida de Eri. No tenía por qué hacerlo, explicó Izuku. Los drones ya venían cuando terminé la llamada. Me ofrecí a recogerlo. Su rostro se quedó inexpresivo por un instante mientras relataba lo sucedido hacía unos momentos. No esperaba que tuvieran una IA tan simplona que esperara que nos tratáramos con educación. Recover y él asintió con aire de sabiduría. Buena idea. No hay razón para enfadar a los drones. Volvió a asentir tras terminar de inspeccionar la comida, satisfecha con el trabajo de Lunch Rush en la comida de Eri. Todavía estamos intentando averiguar por qué Nezu los diseñó así, o por qué Maihima lo ayudó. Plan número 1984-JD, Operación Robolord, respondió Izuku robóticamente. Recover y él lo miró confundida antes de darse cuenta de algo y sentir un escalofrío. Entonces se inclinó hacia ella, señalando con la mano los bolsillos de su sudadera. Además, quería comprarle algo a Eri. Recover y él siguió su mirada y divisó el dulce en cuestión. Asintió con la cabeza, comprendiendo su intención, pero sintió la necesidad de comentar algo al respecto. Lo permitiré por ahora. Eri debe seguir la dieta que Lunch Rush y yo le hemos preparado hasta que alcance un peso saludable. Eri observaba la conversación con curiosidad, sin entender del todo de qué hablaban, cuando sintió un gruñido en el estómago. Izuku y Recover y él se fijaron en la niña, que parecía encogerse sobre sí misma mientras abrazaba a Becca con fuerza. La heroína tenía una sonrisa divertida en el rostro. Bueno, creo que es hora de que la pequeña coma. Se dio la vuelta y se dirigió a su escritorio, dejando a Izuku y Eri comiendo. Izuku dejó la bandeja de comida sobre la mesa móvil de la cama de la enfermería, apartó el tazón de Becca y acercó la mesa a Eri. Aquí tienes, Eri, dijo mientras quitaba la tapa del plato. Era una comida sencilla, pensada para ayudar a Eri a adoptar una dieta saludable debido a su deficiente nivel nutricional. Debajo de la tapa había un pequeño tazón de okayu, adornado con cebolletas picadas y un eboshi. En un plato aparte, junto a él, había salmón a la parrilla, destinado a proporcionarle proteínas a la niña. Lo que llamó la atención de Eri fue la manzana roja brillante que le habían reservado. Miró el plato de Izuku, sorprendida de que comiera lo mismo que ella, solo que en porciones mucho más grandes. Lo observó atentamente mientras se sentaba en la silla junto a su cama antes de tomar su tazón de avena, pero se detuvo de repente al ocurrírsele algo. Ah. Dijo mientras volvía a dejar el cuenco. Casi lo olvido. Rebuscó en los bolsillos de su sudadera y sacó 2 botellas.
Eri miró fijamente los envases de líquido, intentando averiguar qué contenían, cuando vio la imagen de una manzana en la etiqueta. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar su conversación anterior con él. ¿Es jugo de manzana? Izuku sonrió al ver la esperanza reflejada en sus ojos mientras ella lo miraba. Sí. Algo para disfrutar después de terminar de comer. ¿Te parece bien? La niña asintió tan rápido que su cabeza pareció moverse a toda velocidad. Izuku dejó los biberones sobre la mesa móvil y cogió su tazón de avena. Eri imitó sus acciones mientras Beka se dirigía a su propio tazón de comida. Izuku tomó una cuchara, cogió un poco de arroz y sopló para enfriarlo antes de darle su primer bocado. Vio de reojo a Eri, que miraba fijamente la cuchara, como si intentara comprender cómo sujetarla correctamente antes de agarrarla con toda la mano en lugar de entre el pulgar y el índice. Observó el okayu, indecisa sobre si comerlo. Sus ojos rojos se posaron en Izuku, viéndolo comer de su plato, disfrutando cada bocado con alegría, alternando de vez en cuando con su salmón para añadir un nuevo sabor a la mezcla. Su estómago, cansado de su vacilación, ansiaba la comida que desprendía un aroma agradable que le cosquilleaba el olfato. Eri mojó la cuchara en las gachas, se llevó el utensilio a la boca y empezó a comer. Izuku sonrió al oír el agradable tarareo de la niña de cabello blanco como la nieve. Su alegría pronto se convirtió en preocupación al reconocer la mirada en sus ojos. Estaba a punto de devorar su comida con avidez, probablemente porque llevaba muchísimo tiempo sin comer bien. Eri, despacio, le dijo, deteniéndola antes de que pudiera engullir la tercera cucharada. Tienes que ir con calma, ¿vale? Comer demasiado rápido puede sentarte mal al estómago después. Eri lo miró con los ojos muy abiertos, asimilando sus palabras. Tras un leve asentimiento y un ligero rubor, continuó comiendo su okayu mucho más despacio. El resto de la comida transcurrió en silencio, aunque Eri se sintió lo suficientemente cómoda con Izuku como para hacerle preguntas. Él accedió con gusto, sabiendo que eso la ayudaba a distraerse de otras cosas. Sus preguntas pronto cambiaron de tema, pero se centraron en Shoka y Momo. Luego, la conversación derivó hacia los demás cats, lo que hizo que la chica de cabello blanco abriera los ojos de asombro al saber que existían otros como Beka. Izuku sacó su teléfono y le mostró varias fotos de RK, SK y los demás, contándole un montón de historias mientras ella mordisqueaba su manzana. Un chasquido resonó en la habitación cuando Izuku abrió la botella de Eri. Muy bien. Es hora de ver si te gusta el zumo de manzana. Eri tomó la botella con ambas manos, con cuidado de no derramar ni una sola gota. El dulce aroma a manzanas le cosquilleó la nariz. Se quedó boquiabierta, con una expresión de asombro en los ojos. Llevando el borde de la botella a sus labios, Eri dio su primer sorbo. Está dulce, comentó antes de dar un sorbo mucho más grande a su bebida. Te lo dije, dijo Izuku, dando un sorbo a su bebida. Observó cómo la pequeña de cabello blanco disfrutaba con entusiasmo del jugo, e incluso se rió entre dientes al sentir su acidez. Se llevó la botella a los labios, saboreando su bebida mientras Eri charlaba con Beka. De vez en cuando, se unía a la conversación, haciendo lo posible por entretenerla mientras el tiempo transcurría. Recover y él tarareaba mientras le hacía un pequeño chequeo a Eri antes de animarla a descansar para pasar la noche. Eri ya no parecía tan desconfiada de la heroína como antes, pero tanto Izuku como Recover y él aún percibían cierta reticencia por su parte. Muy bien, cariño. Ya casi terminó, dijo Recover y él mientras guardaba sus instrumentos. Ahora, lo único que necesito es que duermas bien. Mañana por la mañana volveré a verte antes de que desayunes, ¿de acuerdo? Eri no sabía qué decir, así que simplemente asintió con la cabeza a la anciana médica. Gracias, Recover Eagle, dijo Izuku, captando la atención de los dos. Recover Eagle le hizo un gesto para que se fuera. Es mi trabajo, cariño, así de simple. Le dedicó una sonrisa algo pícara. Agradezco el agradecimiento, de todas llenas. Cuando se dio la vuelta para dirigirse a su oficina, una vocecita la llamó y la detuvo en seco. Gracias. Recover Eagle se giró y vio a una sorprendida pero feliz Izuku mirando a Eri, con los ojos rojos fijos en ella mientras pequeñas lágrimas se asomaban por el rabillo de sus ojos. Era evidente que a la pequeña le costaba mucho siquiera considerar esas palabras, dada su experiencia poco favorable con personas con formación médica. La anciana doctora no pudo evitar dedicarle a la niña una sonrisa amable y cariñosa. Como le dije al joven Midoriya, no hace falta que me des las gracias.
Mi trabajo es asegurarme de que todos mis pacientes estén sanos y felices, y eso te incluye a ti ahora, querida, respondió Recovery Girl con tono maternal. Volvió a la cama y, lentamente, extendió la mano hacia Eri, acariciándole suavemente la pierna. Ahora descansa. Mañana será un nuevo día para ti. Querrás verlo con los ojos despejados. Dicho esto, Recovery Girl regresó a su oficina, queriendo terminar de revisar sus archivos, dejando a Izuku, Eri y Beka solos. Izuku se sentó en una silla junto a la cama, sintiendo que los acontecimientos del día finalmente lo abrumaban. Revisó su teléfono y notó que eran solo las 8:30. Luego miró a Eri y vio que sus párpados se cerraban, aunque se dio cuenta de que estaba luchando en vano por mantenerse despierta. Izuku se inclinó y le habló en voz baja. Creo que deberíamos seguir las órdenes del médico, Eri. No protestó, aunque un pequeño bostezo se le escapó. Está bien. La niña se deslizó bajo las sábanas de la cama de la enfermería, girando su cuerpo sobre el colchón para encontrar una posición más cómoda para dormir. A Eri le tomó un minuto hacerlo. Estaba tan acostumbrada a una cuna incómoda que incluso una cama de hospital de alta gama le parecía casi como intentar recostarse en una nube. El colchón se adaptó a su pequeño cuerpo, brindándole la amortiguación suficiente para que finalmente pudiera recostarse cómodamente. Izuku la sorprendió tomando el suave edredón y cubriéndola con él. Sus manos asomaron por debajo de la tela, agarrando con fuerza el extremo mientras lo subía aún más, ocultando la mitad de su rostro mientras sus ojos rojos miraban soñolientos a Izuku, observándolo mientras él se dirigía al interruptor de la luz para atenuar la habitación. No te vayas. Gritó Eri, incorporándose en la cama presa de un ligero pánico. Su corazón latía desbocado. Por favor. Se tranquilizó cuando Izuku regresó, con esa misma sonrisa reconfortante en el rostro. No me voy a ir a ninguna parte, afirmó Izuku con seguridad mientras volvía a sentarse en su silla. Estaré aquí, incluso cuando despiertes. Eri sintió que su corazón se llenaba de emoción al escuchar la seguridad con la que sonaba. Sabía que ya le había demostrado su valía, pero sus dudas e inseguridades eran difíciles de ignorar. ¿Lo prometes? Preguntó en voz baja, con un atisbo de esperanza. Izuku se inclinó hacia ella, arropó a Eri de nuevo en la cama y le respondió con la misma seguridad de antes. Lo prometo. La chica de cabello blanco como la nieve miraba a Izuku con asombro, dedicando sus últimos instantes de vigilia a intentar comprender al estudiante héroe con quien la habían guiado ese mismo día. Luchaba por mantenerse despierta, sin querer perder de vista a Izuku, ni siquiera ante la suave llamada del sueño. No fue hasta que Beka se acomodó a su lado, su ronroneo constante y su cálido pelaje la ayudaron a conciliar el sueño. Izuku vigiló a la niña mientras su respiración se volvía rítmica, señal inequívoca de que finalmente se había quedado dormida. Respiró hondo, contuvo el aliento y lo exhaló tras unos segundos, al darse cuenta de lo sucedido ese día. Se relajó en la silla y echó la cabeza hacia atrás, colgando sobre el respaldo acolchado. Es duro, ¿verdad, Izuku? Ver algo tan terrible que le hicieron a alguien tan inocente como ella. Izuku tocó a Ego y vio a Nana en su forma espectral, velando por Eri con una sonrisa que reflejaba un torbellino de emociones. Recuerdo, cariño, afecto, dolor. Era una sonrisa que contaba historias de toda una vida. Me enorgullece que hayas aguantado, dijo, girándose para mirarlo. Ella realmente necesitaba a alguien. ¿Y ese alguien eras tú? Parece que tú has pasado por lo mismo, pensó Izuku. En cierto modo, sí. Fue una de esas decisiones difíciles que uno odia tomar, pero que uno toma de todos modos, pensando que es la mejor opción, pero siempre te preguntas. ¿Y sí? ¿Sabes? Respondió Nana. Tras la declaración del vestigio, se hizo un silencio en el ambiente. Ni el portador vivo ni el espectral de One for All se atrevieron a hablar. Toshi acertó de pleno contigo, dijo, rompiendo el silencio y llevando una mano opaca a la cabeza de Izuku, acariciándole el cabello verde sin tocarlo. Izuku aún podía sentir el calor de sus caricias, y su mente lo racionalizó como la conexión con Ego que compensaba la ausencia física de ella. Izuku le dedicó una sonrisa cansada. Espero estar a la altura de la confianza que tiene en mí. No, nada de eso. Nana retiró la mano justo antes de intentar decapitarlo. Aparte de los dos que aún necesitan tiempo, todos creemos en ti. Como dijo tu mentor, ese hombre del café. Ser un héroe no es solo un trabajo, es una vocación. Cualquiera puede ser un héroe, desde la interacción más pequeña hasta la acción más grande.
Si haces todo lo posible por los demás, puedes convertirte en un héroe para alguien. Creo que hoy te has convertido en el héroe de Eri. Un maullido bajo sorprendió a Izuku y Nana. Beka tenía un ojo azul abierto, mirando fijamente al lugar donde estaba Nana. Los dos portadores no sabían cómo explicar que el gato de ojos brillantes parecía saber que Nana estaba allí, ni cómo la había oído. Sin embargo, optaron por seguir adelante con la situación, ya que no consideraron que valiera la pena el esfuerzo de cuestionar la rareza. Y Beka también, dijo Nana riendo. Al acomodarse, miró a Izuku. Tú también necesitas dormir, Izuku. Ha sido un día largo. Además, Yoichi cree que hablaremos dentro de Ego cuando lo hagas. Izuku le tendió una mano a Ego, rozando ligeramente el pasador metálico con los dedos mientras reflexionaba sobre las palabras de Nana. De acuerdo, respondió, supongo que nos veremos al otro lado. Nana le sonrió radiante. Sí. Nos vemos al otro lado, Izuku. Se inclinó hacia él, llevándose una mano a la boca como si hablara en secreto. Por cierto, el nuevo paisaje mental es increíble. No quiero criticar el antiguo lugar de encuentro de One for All, pero este nuevo es mucho mejor. Izuku ladeó la cabeza confundido, sin entender en absoluto a qué se refería Nana. Ella simplemente le hizo un gesto con la mano mientras seguía hablando. Ya verás a qué me refiero. La forma espectral de Nana se desvaneció, dejando a Izuku solo en su vigilia junto a Eri. Desabrochó algo de su camisa, sosteniendo el broche en la palma de su mano mientras sus ojos verde esmeralda contemplaban la calavera con intensidad. Su mirada se posó en Eri, mientras las revelaciones del día anterior lo atormentaban. Ego percibió sus emociones, predominando la rabia hasta que fue reemplazada por una determinación inquebrantable. El diseño del broche cambió, mostrando los colores de Olasuan mientras un fuego ardía en el corazón de Izuku. Agarrando con fuerza el pasador, Izuku hizo una promesa. Seré el héroe que necesitas, Eri. Te salvaré del infierno que Overhaul te hizo vivir. Su agarre se aflojó, Olasuan se desvaneció de Ego mientras Izuku se removía en su asiento. Al encontrar una posición cómoda, finalmente se dejó vencer por el sueño, la oscuridad llenó su visión mientras sus párpados se cerraban. ¿Te ayudaré a sonreír de nuevo? Los ojos de Izuku se abrieron brevemente, sorprendidos. A su alrededor, un oscuro vacío salpicado de centelleantes estrellas y coloridas nebulosas que se arremolinaban contra el lienzo negro del cielo. Un brillante destello de color apareció en el rabillo del ojo, obligándolo a girarse y alzar la vista. Una gigantesca estrella verde brillaba en el cielo, con otras 8 estrellas coloridas orbitándola, cada una con los colores que aparecían en Ego cuando Izuku canalizaba One for All. Era un espectáculo grandioso ver a las estrellas moverse al unísono, creando una sinfonía estelar dentro del zumbido de Ego. Izuku notó que cada estrella era más grande que la anterior. La verde era la mayor y la dorada, la segunda, muy por detrás. Es algo realmente impresionante, ¿verdad? Izuku vio a Yoichi de pie junto a él mientras el primer portador de One for All contemplaba los cuerpos celestes que flotaban sobre ellos. One for All siempre parece tener una forma muy hermosa de ser. ¿Les pasó lo mismo a los demás? Preguntó Izuku mientras volvía a fijar su atención en las estrellas. Sí, pero no tan grande. Probablemente te diste cuenta de que cada una está ligada a nosotros, explicó Yoichi. Cada vez que el One for All se transmitía, se formaba una nueva estrella, ya que nuestras huellas permanecían. El tamaño representa el poder que acumulamos en ella después de obtenerla. La tuya es grande ahora y solo se hará más grande con el tiempo. ¿Y luego le quedará a la siguiente persona? Preguntó Izuku. No obtuvo respuesta inmediata. Preocupado, giró la cabeza y vio la expresión de confusión en el rostro de Yoichi. El portador de cabello blanco se frotó la nuca y dejó escapar un profundo suspiro. Te lo explicaremos cuando estemos dentro. Le dio una palmada en el hombro a Izuku, empujándolo hacia adelante. Vamos, los demás nos están esperando. Izuku miró hacia adelante, finalmente dándose cuenta del edificio que se encontraba bajo el sistema solar en miniatura. Eso es. Café Cat. Tengo que estar de acuerdo con Nana, es mucho mejor de lo que era antes, dijo el primer portador con una sonrisa mientras comenzaban a caminar. Izuku ladeó la cabeza, con una expresión de confusión en el rostro. ¿Qué era antes? La bóveda donde mi hermano me tenía guardado, afirmó Yoichi sin dudarlo. El rostro de Izuku quedó impasible, optando por no comentar la declaración de su predecesor.
Tras una breve caminata, llegaron a la puerta de la cafetería y entraron sin perder un segundo. Izuku observó el comedor y comprobó que todo seguía igual que lo había preparado el señor H. La única diferencia importante era que el techo parecía disolverse y desvanecerse, permitiendo a los presentes contemplar el sistema solar sobre ellos. Tras asegurarse de que todo estaba en orden, Izuku se centró en los antiguos portadores de One for All mientras tomaban sus posiciones alrededor de la cafetería. Nana estaba sentada junto al vestigio resplandeciente de Toshinori en la barra principal, charlando un poco entre ellos aunque Nana parecía ser quien hablaba más, mientras que Banjo estaba sentado en otra mesa con un hombre de aspecto más joven sentado frente a él. El joven se giró para mirar a Izuku y Yoichi, lo que permitió a Izuku observarlo mejor. Tenía el pelo corto y negro, con un mechón de flequillo en el centro de la cara, cuyos mechones caían sobre sus estrechos ojos grises. La parte inferior de su rostro estaba cubierta por el cuello alto de su abrigo rojo de doble botonadura. Llevaba unos pantalones anchos y oscuros metidos dentro de unas botas de montaña marrones. Debajo de las mangas del abrigo, Izuku pudo ver cinta deportiva enrollada alrededor de sus antebrazos. El joven de cabello negro asintió con la cabeza a Izuku, quien le devolvió el gesto antes de dirigirse al sofá que él y el señor H habían añadido para su primera cita con Shoka y Momo, y vio a un hombre con cabello corto y beige y un par de cicatrices que le recorrían el lado izquierdo de la cara, justo encima del ojo, sentado en él. Su cabello era ralo y desaliñado, con la raya al pie, dejando ver sus ojos verdes. Vestía un mono blanco holgado, con las piernas rasgadas a la altura de las espinillas, mostrando sus pantorrillas y pies desnudos. Llevaba rodilleras color verde salvia y un cinturón ancho a juego alrededor de la cintura. Sobre el mono, vestía una chaqueta verde agullonada, sin mangas, con la manga derecha suelta. Ya van 6, ahora por el otro. El hilo de pensamiento de Izuku se interrumpió al ver a los dos últimos portadores de One for All sentados en una mesa en la esquina de la cafetería. Su mente se paralizó al ver a uno de ellos, cuyo aspecto recordaba al de su antiguo verdugo. Ambos vestían un uniforme similar. Un chaleco de combate verde oliva con dos grandes bolsillos delanteros, pantalones a juego y botas negras. El hombre que llamó la atención de Izuku era un claro candidato a ser antepasado de Bakugo. Tenía un cabello puntiagudo similar al del rubio ceniza, aunque su tono era más bien salmón rojizo. Sus penetrantes ojos rojos se clavaron en Izuku, haciéndolo inquietar bajo su intensa mirada. Una gran cicatriz recorría su frente desde la parte superior izquierda hasta la mejilla derecha, con otra cicatriz más pequeña que se ramificaba y bajaba por el lado izquierdo de su nariz. Vestía una camisa negra de manga larga y cuello alto debajo de su chaleco de combate y los pantalones metidos dentro de las botas. Un par de grandes guanteletes metálicos, parecidos a guantes de boxeo, descansaban sobre el banco acolchado, justo a sus pies. El otro hombre tenía el pelo gris recogido en una coleta puntiaguda y una bandana negra desgastada que le cubría la frente. Sus ojos grises eran rasgados, lo que le daba un aspecto mucho más calculador que el de su amigo, aunque igual de duro. A diferencia de su amigo, su camiseta interior era de manga corta y sin cuello, llevaba cinta adhesiva alrededor de los antebrazos y los pantalones no metidos dentro de las botas. Izuku echó un último vistazo a la cafetería mientras Yoichi se acercaba al mostrador principal, donde habían quedado Nana y Toshinori. Izuku lo siguió, colocándose detrás del mostrador. Bueno, Nine, dijo Yoichi, captando la atención de todos. Supongo que es hora de las presentaciones. Ya me conocen a mí, a Nana y a Banjo, así como a Toshinori. Se señaló a sí mismo y a los demás, y los tres portadores asintieron con la cabeza y sonrieron. Izuku volvió a fijar su atención en el primer portador mientras señalaba a los dos hombres en el reservado de la esquina. Allí están el segundo y el tercer portador. Los dos hombres no dijeron nada, solo mantuvieron la mirada fija en Izuku. El siguiente es el número 4, continuó Yoichi, atrayendo la atención de Izuku hacia el hombre rubio que estaba en el sofá. Hola. Soy Shinomori Kage, dijo el hombre asintiendo con la cabeza. Yoichi hizo un gesto hacia el hombre sentado con Banjo en la mesa cercana. Y allí está el sexto portador. El joven saludó amistosamente a Izuku. Hola. Me llamo Tayuta Ien, pero puedes llamarme En. Antes era el héroe profesional, Smoke Eater. Mierda. Exclamó Banjo de repente, golpeándose la frente con la palma de la mano. Olvidé decirle a Niner mi nombre de héroe. Eso provocó risas en la mayoría del grupo, mientras una amplia sonrisa se dibujaba en el rostro de Banjo. Permítanme presentarme.
Banjo Daigoro, el héroe profesional, Lariat. No pudo evitar reírse entre dientes de las payasadas de su predecesor. Mejor. Me robaron el protagonismo, refunfuñó Banjo, señalando a Yoichi con el pulgar. Yoichi alzó las manos en un gesto conciliador mientras hablaba para defenderse. Lo siento. Aunque, en ese momento teníamos otras cosas en las que concentrarnos e Izuku se dio cuenta rápidamente de nuestros nombres porque los usábamos constantemente. Tal vez sea hora de pasar a asuntos importantes, dijo el doble de Bakugo, captando la atención del grupo. Algo sucedió durante la transmisión de One for All. Tudon lo arruinó todo, afirmó con una mirada fulminante. Oye. No le eches la culpa a Izuku. Replicó Nana con un gruñido en defensa del joven. No es que ninguno de nosotros esperara que esto sucediera. No estoy enfadado con el chico. Simplemente estoy diciendo lo obvio. Sudon superó al One for All. Ya no existe como debería, explicó con frialdad el segundo portador. Como el hecho de que ya no se puede transmitir. Espera. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku al hombre. Al oír sus palabras, a Izuku se le revolvió el estómago al darse cuenta de las implicaciones. Si lo que decía el segundo portador era cierto, entonces Izuku sería el último portador de One for All. Ikage fue quien lo explicó. TOS significa que, mientras que One for All tiene nuestros dones y una impronta fusionados con él durante la transferencia, que se completa al morir, One for All hizo lo contrario esta vez. Se fusionó completamente con Sich, más específicamente, con Ego. Izuku asimiló las palabras del hombre. Se llevó una mano a la barbilla, con la mente llena de teorías sobre por qué había sucedido aquello. Ikage dijo que Ego se apoderó de One for All. Pero Ego no es mi don. Los ojos esmeralda de Izuku se abrieron de par en par al comprender. Es una expresión de mi don, ligada a mi identidad. Todos los vestigios miraron a Izuku, quien parpadeó sorprendido por la atención que ahora recibía. Se frotó la nuca mientras explicaba su teoría. Bueno, cuando creé a Ego, lo hice pensando en quién soy y quién quería ser. Es bastante obvio que lo relacioné con la definición psicológica de Ego. Identidad. Lo que une al ello y al superyo, afirmó Ikage. Todas las miradas se posaron en él mientras los observaba con la mirada perdida. ¿Qué? Leo, dijo con naturalidad. Necesitaba algo para mantenerme ocupado mientras entrenaba con One for All. Izuku asintió. Correcto. Ego se basa en la idea de yo soy. Es mi primer pin y el activador de mi don, continuó explicando. Además, el señor H me dijo cuando nos conocimos que el mundo termina conmigo, lo cual influyó en el significado que le atribuí, al igual que One for All toma una impronta de todos ustedes y sus dones, algo que veremos en un momento porque tengo muchas preguntas. Esa última parte provocó algunas risas en Nana, Banjo y en. Quizás debido a todo lo que le puse a Ego, simplemente no podía permitir que algo más lo dominara. Porque eso, en cierto modo, borraría quién eres, dijo Ikage, completando la idea de Izuku. Izuku asintió de nuevo. Exacto. Se giró para mirar a Yoichi. Ahora bien, ¿qué es eso de que tus dones se añadirán a One for All? Yoichi tomó la señal. Bien, mi don original se transmitió. Cuando mi hermano obligó al acumulador original que formó la base de One for All, este pudo absorber energía para potenciarse. Tomó mi don, y así se creó One for All. Yoichi hizo una pausa, asegurándose de que Izuku lo entendiera. Al ver que el joven asentía, continuó. A medida que se transmitía, iba añadiendo los dones de todos, acumulándolos a medida que su poder crecía. Sinceramente, pensé que Toshinori podría haber adquirido la capacidad de usarlos, pero nunca llegó al punto en que One for All evolucionara o alcanzara una singularidad. Izuku gimió ante eso. Si bien la teoría de la singularidad de los dones era sustancial, había perdido mucha fuerza en los últimos años a medida que los dones comenzaban a estabilizarse. Si bien era cierto que los dones se volvían más poderosos y que esa tendencia podía rastrearse, no se volvían demasiado poderosos demasiado rápido como sugería la teoría. Eso no impidió que se compartieran todo tipo de discursos apocalípticos en numerosos foros en línea. Aunque Izuku no compartía del todo la teoría, la tuvo presente en sus estudios sobre los dones, ya que su padre hacía lo mismo. Esto le sirvió de base para la teoría de su padre sobre cómo los dones podían evolucionar por sí mismos siempre y cuando estuvieran en consonancia con las capacidades del cuerpo. La teoría de Yoichi seguía siendo válida. One for All podría haber evolucionado mientras el don principal estaba ligado a Toshinori.
Los dones emisores solían ser los más difíciles de evolucionar, ya que sus funciones rara vez dependían del cuerpo físico, sino solo de la energía o las sustancias químicas que éste proporcionaba, a diferencia de los dones de transformación, que a veces lo tenían más fácil. Los dones de mutación eran prácticamente inexistentes, ya que requerían que el cuerpo sufriera cambios y reestructuraciones físicamente dolorosas para que esto ocurriera. No es que no existieran, simplemente eran mucho más raros y la evolución era limitada. El factor fundamental, y siempre lo será, es que los dones no causarán daño a su portador humano. La evolución de la humanidad no fue estática como la de muchas criaturas en islas remotas. Siempre estuvo en constante cambio, siempre desafiada para que el individuo pudiera crecer. Los dones, si bien tuvieron un comienzo turbulento, se estabilizaron durante la última generación y se esperaba que continuaran. En cambio, Migon ha comenzado su propia evolución, comentó Izuku. Para enfatizar su punto, una representación de su ejemplar de revolución de los dones apareció frente a él sobre el mostrador. El grupo de portadores observó con interés el libro desgastado. Izuku lo tomó distraídamente y hojeó sus páginas. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver que las páginas estaban llenas con las notas e investigaciones de su padre. Izuku bajó el libro y miró fijamente a Yoichi con la mirada perdida. Estoy soñando, ¿verdad? Yoichi miró por encima de los bordes del libro, viendo lo mismo que Izuku. ¿Algo así? Estás dentro de Ego, eso seguro. Dormiste para llegar hasta aquí, pero no es que estés soñando activamente. Supongo que las reglas de que las palabras y los números se distorsionan al dormir no se aplican aquí. Sigamos adelante. Exclamó Banjo, con tono servicial y en voz alta. No pueden usar nuestros dones, pero Blondie lo predijo. La energía que usan para su don se ha potenciado. Toda esa energía acumulada ahora es suya. Me alegra que aún puedan usarla como todos nosotros. Les dirigió una sonrisa burlona a Yoichi, 2 y 3. Bueno, a la mayoría. Ikage fue prácticamente el precursor de esa tendencia antes de morir. Al menos ustedes no deberían tener el problema que él tuvo. Banjo se sobresaltó en su asiento, soltando un gemido de dolor. Miró fijamente a En, quien le devolvió la mirada mientras volvía a apoyar el pie calzado en el suelo. Izuku observó la interacción, confundido por lo que Banjo quería decir. Se giró para mirar a Ikage, y vio al rubio soltar un profundo suspiro. Parecía como si hubiera envejecido varias décadas más. Su rostro se tornó cansado al encontrarse con la mirada de Izuku. ¿Dice algo tu libro sobre la compatibilidad de los dones? Le preguntó el cuarto portador. Sí, respondió Izuku mientras hojeaba el libro, buscando la pequeña sección que su padre le había dedicado. Tras refrescar su memoria sobre el tema, habló. En respuesta a la investigación del Dr. Izana sobre la combinación de dones, la compatibilidad es algo que debemos tener en cuenta. Los dones hacen evolucionar el cuerpo para que puedan usarse de forma segura. No se pueden combinar dos dones mutacionales sin que el cuerpo luche contra lo que percibe como un invasor, de forma similar a cómo el sistema inmunitario lucha contra los virus. Un ejemplo perfecto de verdadera compatibilidad es cuando un niño hereda los rasgos de los dones de sus padres, creando un don completamente nuevo. Izuku miró a Ikage. Aunque mi padre no deseaba experimentar con personas ni tenía los medios para copiar y transferir dones, hipotetizó que el don original defendería el cuerpo, una respuesta desarrollada por el propio cuerpo para sobrevivir. Sus labios formaron una fina línea al comprender lo que debía haberle sucedido a Ikage. One for All no era totalmente compatible, ¿verdad? No del todo. El cuarto portador se pasó una mano por el pelo, tomándose un momento para ordenar sus ideas. También creo que, como pasé años entrenando para usar One for All a su máximo potencial para luchar contra All for One, lo obligué a cambiar de alguna manera. Algunos días estaba perfectamente bien. Otros, en cambio, sentía como si me estuviera destrozando por dentro. Miró a Banjo con una sonrisa cariñosa. Me alegra que One for All se adaptara y no le causara problemas a mi sucesor. Banjo resopló divertido ante la sinceridad del hombre. Eso, y que tu don original no te ayudó. Te convirtió en el bicho raro que decidió largarse al bosque para convertirse en un ermitaño. Ikage le lanzó a Banjo una mirada penetrante. Intenta lidiar con la superansiedad. Después puedes llamarme bicho raro todo lo que quieras. ¿Estamos seguros de que simplemente no querías tratar con la gente? Preguntó en tono de broma. Eso también, respondió Ikage sin rodeos. Volvió a mirar a Izuku.
Como dijo Banjo, no tendrás que lidiar con problemas de compatibilidad, ya que One for All se fusionó con tu don. Mientras tú ponías a prueba sus límites, Tuo, Tree y yo estudiábamos la fusión. Recibiste el aumento de poder, pero como ya se mencionó, no tienes acceso a nuestros dones, explicó, señalando a los otros 3 portadores. Izuku parpadeó varias veces antes de alzar un dedo. Ya saben que mi don funciona creando pines e imprimiéndoles significado. Solo necesito saber cómo funciona el suyo y hacer un alfiler. Asintió con la cabeza de un lado a otro, su esponjoso cabello verde rebotando con sus movimientos. Claro, puede que no funcione igual, pero podemos practicarlo. El grupo de antiguos portadores miraba fijamente a Izuku, reinando el silencio en el café, cuando Banjo levantó la mano con entusiasmo. Yo primero. Yo quiero ser el primero. Exclamó. Nana refunfuñó, bajando la mano, pues solo estaba un segundo por detrás de Banjo. Izuku le dedicó a la mujer de cabello oscuro una sonrisa de disculpa, haciéndole saber que su don podría ser el siguiente. Mientras Izuku, Nana y Banjo hablaban de quirks con Enikage, en un rincón del café, 2 y 3 miraron a Yoichi. El trío estaba absorto en sus pensamientos sobre un punto que Izuku había mencionado al hablar de la compatibilidad de los quirks. Combinando peculiaridades. La idea sonaba como algo en lo que All for One invertiría tiempo. Les recordó el ataque a la USG, al Nomu de los recuerdos de Izuku y a los pensamientos de Toshinori sobre la criatura. Era algo que no podían pasar por alto. Chico llamó 2 a Izuku. El estudiante de Héroe miró al segundo portador, los demás imitaron su ejemplo, mientras seguía hablando. ¿Qué más dice tu padre en su libro sobre la combinación de meta-habilidades? Izuku arqueó una ceja ante el desliz del vestigio y el uso del término meta-habilidad, pero lo dejó de lado por ahora para responder a la pregunta del hombre. Que podría matar a una persona en el peor de los casos, afirmó con gravedad. Déjame darte un ejemplo. Digamos que de alguna manera adquiero el don de Mina, no creando un Six para generar su habilidad, sino adquiriéndolo directamente. Mi cuerpo no podría soportarlo debido a lo diferentes que funcionan nuestros dones. Mi cuerpo podría destrozarse para usarlo de forma segura, por no hablar del ácido que produzco. Su explicación se convirtió en un experimento mental al surgirle varias ideas. Pensemos en Ida. Su don nunca funcionaría porque mi cuerpo no podría crear sus motores ni sus puertos de escape. El don de Momo o Shoka sería más fácil, pero incluso así, seguiría teniendo problemas con el de Momo debido a su coste. Izuku volvió a mirar al segundo portador, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Por qué preguntas? Piénsalo bien. Ya te has encontrado con un ejemplo de combinación de quirks, afirmó Tuo sin rodeos. Izuku asintió, comprendiendo a qué se refería Tuo. El Nomu. ¿Tenía un don de hiperregeneración y un don de absorción de choques? Tree asintió y habló por primera vez desde que Izuku llegó. Sí. Parece que alguien usó la investigación de la doctora Izana para su propio beneficio. Lo más probable es que... All for One completó Izuku la frase del hombre de cabello gris. La idea de que aquel antiguo villano tuviera los medios para crear tales criaturas era aterradora. Si a eso le sumamos su habilidad para robar y otorgar dones libremente, Izuku sintió que un atisbo de temor comenzaba a arraigarse en su corazón. Creía haber asimilado la información sobre el antiguo villano, pero ahora parecía que aún tenía que procesar la amenaza, que era muy real. Su mirada adquirió una expresión de dureza. Esta era su lucha ahora, y necesitaba toda la información posible. Izuku se aseguraría de compartir todo con Toshinori mañana, en cuanto pudiera. Apoyado en el mostrador, se dirigió al grupo. ¿Qué más sabemos? Escondite de la Liga de Villanos. En el bar de mala muerte, con su iluminación tenue, bajo la atenta mirada del misterioso villano Kurohiri, Shigaraki tecleaba en su portátil mientras estaba sentado en la barra. Los brillantes ojos amarillos del camarero seguían a su pupilo mientras trabajaba, observando cómo el joven se aseguraba de que todo estuviera en orden. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del joven mientras apartaba las manos del teclado para tomar una bebida que Kurohiri le había preparado. Supongo que ya has terminado tu proyecto, Shigaraki. Preguntó Kurohiri mientras se disponía a limpiar su puesto de trabajo. Shigaraki dejó su vaso vacío y se lo ofreció a su compañero. Sí. La verdad es que no fue tan difícil. El fallo ya hizo su parte. Kurohiri dejó escapar un leve suspiro y observó cómo el joven de cabello revuelto se rascaba el cuello con la mano sin meñique.
Kurohiri notó que su compañero lo hacía con bastante frecuencia desde la llegada del nuevo miembro de la familia. Para colmo, Shigaraki y Minamimoto no se llevaban nada bien. Sus personalidades eran demasiado fuertes y habían provocado varios conflictos en los últimos días. El villano del portal dimensional recogió el cristal usado y comenzó a limpiarlo. Sí. Me envió un mensaje antes diciendo que todo estaba listo, respondió. Vaya, supongo que Sensei tenía razón. El fallo es útil, murmuró Shigaraki mientras volvía a prestar atención al portátil. Kurohiri asintió, aunque intuía que su amo tenía otros planes al proponerle a Minamimoto que los ayudara. Además, el villano de ojos color ámbar seguramente tramaba sus propios planes mientras ayudaba a Shigaraki. Kurohiri decidió vigilar a Minamimoto mientras permaneciera cerca de Shigaraki. El joven de ojos rojos hizo clic con el ratón. Una barra de progreso apareció en la pantalla, llenándose lentamente segundo a segundo. Shigaraki se encorvó y miró fijamente la barra, con una sonrisa retorcida en el rostro. Ahora bien. Veamos qué tal nos va con este gacha. Minamimoto se subió la capucha de la chaqueta, dejando que la tela holgada le cubriera la cabeza hasta el borde del sombrero. Caminaba por las calles abarrotadas, observando atentamente a todos a su alrededor. A pesar de ser un villano fugado, nadie parecía reconocerlo. De hecho, los ciudadanos que disfrutaban de la vida nocturna parecían evitarlo por completo, dejándolo solo. Sin prestarles atención, siguió su camino calle abajo, rumbo a una pequeña plaza con una gran pantalla instalada en la fachada de un edificio. Se unió a un grupo de civiles que esperaban en la entrada de la plaza. Ninguno de ellos lo notó ni se percató de que su mano brillaba con una energía oscura. El hombre de ojos color ámbar sonrió al ver que su regla estaba clara. Ahora solo faltaba que el demente cumpliera con su parte. Aquella sonrisa salvaje se transformó en un profundo ceño fruncido al pensar en Shigaraki. Para él, aquel bastardo de pelo revuelto era un número irracional en el gran esquema de las cosas. Un minuto, Minamimoto podía entenderlo y, al siguiente, Shigaraki lo desconcertaba por completo. Sinceramente, lo odiaba. Lo que odiaba aún más era estar bajo la atenta mirada de All for One. Aunque eso también le brindaba nuevas oportunidades. Minamimoto solo tenía que seguirle el juego al antiguo villano y esperar el momento oportuno. Oye, ¿qué está pasando? ¿Es esto algún tipo de promoción para algo? Minamimoto se concentró en la pantalla, viendo cómo Shigaraki comenzaba su plan. Aparecieron imágenes de Stein, cuya voz resonaba a través de los altavoces del monitor. Todos parecieron detenerse, dominados por la curiosidad. No pudo evitar sonreír por un instante cuando apareció a continuación, pero esa sonrisa se transformó en una mueca de desprecio al ver a un conocido estudiante héroe de cabello verde de pie sobre él, victorioso. Por lo visto, Shigaraki quería aprovecharse de él. Minamimoto reprimió un gruñido ante las payasadas de aquel hombre niño. Cada vez más gente se detenía a mirar la pantalla mientras los altavoces crepitaban, una voz distorsionada resonaba y captaba la atención de todos en la plaza. Este mundo está roto. Bueno gente, ese fue el capítulo número 41, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.